Seguro que más de una vez nos hemos preguntado cómo llega ese logo tan detallado a una gorra, o cómo una simple taza se convierte de repente en un recuerdo con una foto. Bueno, pues hoy nos metemos de lleno en ese fascinante mundo de la personalización de objetos. Vamos a hacer un viaje desde las técnicas más artesanales hasta la tecnología más puntera. ¡Vamos allá! Esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Empezaremos con el arte del hilo, el bordado de toda la vida. Luego saltaremos a la reproducción en masa con la serigrafía. Veremos cómo se las ingenian para marcar objetos con formas imposibles. Nos meteremos en el mundo del grabado con luz y calor. Exploraremos la que ha sido la revolución digital. Y para terminar, lo más importante, veremos cómo elegir la técnica ideal para cada cosa. Pues vamos a empezar por el principio de todo, claro, por la técnica que es probablemente la más personal, la más ancestral de todas. Hablamos del bordado, de ese impulso tan humano que tenemos de decorar las cosas, de hacerlas nuestras. La definición formal habla de arte ancestral, pero a ver, se queda corta, ¿no? Porque el bordado va mucho más allá de simplemente coser. Es usar un hilo para añadir belleza, claro que sí, pero también para contar historias, para plasmar una identidad, para expresar algo. Es, en el fondo, una prueba muy real de la creatividad humana. Y es que su historia es larguísima. Solo hay que echar un vistazo a esta cronología. Estamos hablando de cosas encontradas en tumbas egipcias, imaginaos, o el famoso tapiz de Bayeux, que es como un cómic medieval, pero contado con hilo, una pasada. Pero claro, el gran cambio, el salto de gigante, llega con la revolución industrial y la primera máquina de bordar. Y de ahí a hoy, donde las máquinas computerizadas hacen cosas con una precisión que era, vamos, de ciencia ficción. La evolución ha sido brutal. Vale, dejamos el bordado, donde cada pieza es única, y damos un salto enorme. Nos vamos al primer método que permitió la reproducción en masa, la serigrafía. Y aquí las reglas del juego cambian por completo. Entonces, ¿qué es la serigrafía exactamente? Pues para que nos entendamos, es como una especie de plantilla, pero muy sofisticada. La idea es simple. Se pasa la tinta a través de una malla tensada. En las zonas donde no se quiere que pase la tinta, se bloquea la malla. El concepto es así de sencillo, pero sus aplicaciones son potentísimas. Pero lo realmente ingenioso es cómo se crea esa plantilla. Se usa una emulsión que es sensible a la luz. Se pone el diseño encima, se le va luz, y la emulsión se endurece en todas partes, menos donde está el diseño. Esa parte que no se ha endurecido se va con agua y ¡listo! Ya tenemos la plantilla. A partir de ahí es solo cuestión de ir pasando la tinta. Y lo más importante, claro, es que esto se puede repetir una y otra vez. Es el sistema perfecto para sacar cientos o incluso miles de copias exactas. Y claro, es imposible hablar de serigrafía y que no se nos venga a la cabeza Andy Warhol. Fue él quien vio el potencial artístico que tenía esta técnica, que en principio era industrial, y la convirtió en un fenómeno. Esos retratos de Marilyn Monroe que todo el mundo conoce son el mejor ejemplo de cómo algo pensado para la producción en masa puede acabar siendo un ícono del arte. Vale, perfecto. La serigrafía es fantástica para camisetas, para pósteres, para bolsas, para todo lo que sea plano, básicamente. Pero ¿qué ocurre cuando el objeto no es plano? Ahí la cosa se empieza a complicar bastante. La pregunta del millón es esa. ¿Cómo se imprime un logo en una pelota de golf? ¿O en un bolígrafo? ¿Con una pantalla plana y una superficie curva? Pues no, no funciona. Así que se necesitaba otra solución, otra tecnología. Y esa solución tiene un nombre: tampografía. Fijaos bien en la diferencia, que es clave. La serigrafía empuja la tinta a través de una malla plana. La tampografía, en cambio, usa un tampón de silicona, que es súper flexible. Ese tampón recoge la tinta de una placa que ya está grabada y, como es blandito, se amolda a la forma del objeto y deja el diseño ahí perfecto. Es como un sello, pero uno mágico que funciona en cualquier superficie, por rara que sea. A ver, hasta ahora todo lo que hemos visto consiste en añadir algo, en poner una capa de tinta sobre el objeto. Pero ¿y si le damos la vuelta? ¿Y si, en lugar de añadir, lo que hacemos es modificar el propio material? Bueno, pues ahí ya entramos en el mundo del grabado. Esa es justo la idea clave. Ya no estamos pintando encima, estamos cambiando la superficie misma del objeto para dejar una marca que sea, pues eso, para siempre. Y la herramienta por excelencia para hacer esto hoy en día es el grabado láser. Es tal cual un rayo de luz muy potente que se concentra en un punto y literalmente quema, o derrite, o vaporiza una capa súper fina del material. El resultado es una marca de una precisión brutal, súper limpia y hecha sin una gota de tinta, solo con luz y calor. Las ventajas, la verdad, saltan a la vista. Primero, es permanente, de ahí no se va a ir, y eso ya le da un toque de calidad. Además, el acabado es súper elegante, muy profesional, por eso lo vemos tanto en objetos de más categoría.
La precisión es milimétrica y funciona en un montón de materiales, metal, madera, cristal. Pensemos en esos termos de metal o esos bolis de madera con un logo grabado. El acabado es impecable. Y con esto llegamos a la era digital, a la revolución de verdad. Aquí es donde esa frontera que había entre la imagen que vemos en la pantalla del ordenador y el objeto físico, pues se vuelve súper borrosa. Es el momento en que los píxeles, literalmente, se fusionan con el producto. Y una de las técnicas estrella de esta revolución es la sublimación, que esto de verdad parece casi magia. Funciona así. Una tinta especial se imprime en un papel. Luego se le aplica calor y presión al papel sobre el objeto, y la tinta pasa de estado sólido a gas, sin pasar por líquido. Ese gas se mete dentro de las fibras de poliéster del objeto y ahí se vuelve a solidificar. Se convierte en parte del propio material. Por eso, cuando se personaliza una taza con una foto, esa foto no se va con los lavados. Es que la tinta ya no está encima, está dentro. Pero la sublimación no es la única. También está, por ejemplo, el transfer digital, que podríamos decir que es como una calcomanía, pero de última generación, para diseños súper complejos y con muchos colores. O la impresión UV, que es una pasada. Imprime la tinta directamente sobre el objeto, sea cual sea, y una luz ultravioleta la seca al instante. Incluso puede crear relieves y texturas. Vamos, que las posibilidades hoy en día son casi infinitas. Muy bien, hemos visto un montón de técnicas diferentes. Y la pregunta lógica es, ¿vale? ¿Y cuál es la mejor? Pues la respuesta es que ninguna. O todas. Depende. No hay una mejor que otra. Son simplemente herramientas distintas para trabajos distintos. Y este cuadro lo resume a la perfección. Es la clave de todo. ¿Que se quiere un acabado con textura de alta calidad para una gorra? Pues bordado, sin duda. ¿Que se necesitan 1000 camisetas para un festival y que salga bien de precio? Serigrafía. ¿Que hay que marcar un boli con una forma súper rara? Tampografía. Un termo de metal con un logo que aguante lo que le echen? Grabado láser. Una taza con la foto de las vacaciones a todo color, sublimación, y una funda de móvil con un diseño que tenga relieve, impresión UV. Al final la clave es saber qué se quiere, sobre qué material y para qué. Al final todo se resume en esto. Da igual que sea una puntada de hilo de hace 3000 años o un rayo láser de la semana pasada. El impulso, la razón de ser de todo esto, no ha cambiado nada. Es coger un objeto fabricado en serie y hacerlo único, hacerlo nuestro. Y para cerrar, una última reflexión, una pregunta que mira ya hacia el futuro. Estamos viendo cómo avanza la impresión 3D, que crea objetos desde cero, capa a capa. ¿Llegaremos a un punto en el que ya no haga falta decorar los objetos? ¿Un futuro en el que simplemente imprimamos el objeto ya con el diseño integrado, formando parte de su estructura desde el minuto cero? Es una idea interesante. Ahí queda eso.